El año de los dos premios Nobel. Olga Tokarczuk, Polonia, Nobel 2018. En 2019 se otorgaron los premios Nobel de Literatura correspondientes a 2018 y 2019. El de 2018 recayó sobre la escritora polaca Olga Tokarczuk, nacida en 1962. La reconocida escritora apenas cuenta con 2 títulos traducidos al español. Antes de convertirse en escritora, la Nobel polaca de raíces bielorrusas se formó como psicoanalista de orientación junguiana. Es también una reconocida medioambientalista. Ha publicado poemas y ensayos, pero es su obra narrativa la más reconocida, Los Errantes, que pronto se publicará en español, y fue reconocida con el premio Man Booker, y consiste en una sucesión de viñetas, desde la época de Chopin hasta nuestros días, explorando el tema del viaje. Un tanto para remediar este desconocimiento en español, tradujimos en primicia para nuestros oyentes uno de sus cuentos, de la versión en inglés de Antonia Lloyd-Jones. La mujer más fea del mundo. Él se casó con la mujer más fea del mundo. Como empresario de circo ampliamente conocido, hizo un viaje especial a Viena para conocerla. No fue para nada un acto premeditado. Nunca se le ocurrió de antemano que podría hacerla su mujer. Pero una vez la vio, tras atemperar el primer shock, no pudo despegar sus ojos de ella. Ella tenía una gran cabeza cubierta de bultos y tulundrones. Sus pequeños y siempre llorosos ojos estaban situados cerca de su frente, baja y arrugada. Su nariz lucía como si hubiera sido fracturada en varios lugares y su punta era de un azul intenso y cubierta de cerdas dispersas. Tenía la boca enorme e hinchada, siempre abierta y siempre húmeda, con algunos dientes puntiagudos dentro. Para colmo de males, como si eso no fuera suficiente, de su rostro brotaban pelos largos, dispersos y sedosos. La primera vez que la vio, emergió desde atrás del escenario de cartón de un circo ambulante para mostrarse a la audiencia. Un grito de sorpresa y asco rodó sobre las cabezas de la multitud y cayó a sus pies. Ella pudo haber estado sonriendo, pero en su cara parecía con una mueca lamentable. Se quedó muy quieta, consciente del hecho de que docenas de ojos la miraban, bebiendo ávidamente cada detalle para que los miembros de la audiencia pudieran describir esta cara a sus amigos y vecinos o a sus propios hijos, para poder convocarla de nuevo cuando la compararan con sus propios rostros en el espejo y luego dieran un suspiro de alivio. Se puso de pie pacientemente, tal vez con un sentido de superioridad, mientras miraba por encima de sus cabezas hacia los techos de las casas a lo lejos. Después de un largo silencio, abrumado por el asombro, alguien finalmente gritó: «¡Cuéntanos sobre ti!». Miró a la multitud al lugar de donde había venido la voz. Estaba buscando a la persona que lo había dicho, pero justo entonces, una fuerte jefe de pista salió corriendo de detrás de las alas de cartón y respondió en nombre de la mujer más fea del mundo: «Ella no habla». «Entonces cuéntanos su historia», requirió la voz, de modo que la jefe de pista se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Después de la función, mientras tomaba con ella una taza de té al lado de la pequeña estufa de estaño que calentaba el interior del carromato de circo, él se dio cuenta de que ella era muy inteligente. Por supuesto que podía hablar, y con mucho sentido también. La observó de cerca, luchando contra su propia fascinación por este fenómeno de la naturaleza. Ella podía ver a través de él. «Pensaste que mi discurso sería tan extraño y repulsivo como mi cara, ¿verdad?», le preguntó. Él no respondió. Ella bebía su té a la manera rusa y vertiéndolo con un samovar a tacitas sin asas, mordisqueando un terrón de azúcar entre cada sorbo. Pronto descubrió que ella hablaba muchos idiomas, pero aparentemente ninguno de ellos demasiado bien. De vez en cuando cambiaba de un idioma a otro.
No fue motivo de sorpresa. Desde que era niña había crecido en el circo, en una compañía internacional llena de grotescos de todas las tendencias posibles, nunca 2 veces en el mismo lugar. «Sé lo que estás pensando», dijo de nuevo mirándolo con esos pequeños ojos de animalitos. Después de un breve silencio agregó: «Cualquiera que no tenga madre tampoco tiene lengua materna. Yo uso muchos idiomas, pero ninguno de ellos es el mío». Él no se atrevió a replicarle. De repente ella había empezado a ponerlo nervioso, aunque no estaba seguro de por qué. Estaba haciendo comentarios ingeniosos, era coherente y específica, en absoluto lo que él había estado esperando. Entonces se despidió de ella y, para su sorpresa, ella le dio la mano con un gesto muy femenino. El gesto de una dama, de hecho, y una mano perfectamente encantadora también. Se inclinó hacia él, pero no lo tocó con los labios. Mientras yacía de espaldas en la cama del hotel, todavía estaba pensando en ella. Miró hacia la húmeda y elegante oscuridad del hotel, el tipo de oscuridad profunda que invitó a su imaginación a ponerse en marcha. Él yacía allí preguntándose cómo debía ser ella, cómo se sentía desde adentro, cómo podría verse en el mundo a través de los ojos, como los ojos de un cerdo, cómo debe ser respirar aire a través de una nariz tan deformada. ¿Olía las mismas cosas que las personas normales? ¿Y cómo sería tocar un cuerpo así todos los días mientras te lavas o te rascas, mientras haces las pequeñas cosas habituales? Nunca una vez sintió pena por ella. Si hubiera simpatizado con ella, nunca habría pensado en proponerle matrimonio. Algunas personas solían contar esta historia como si fuera un asunto de amor infeliz, diciendo que su corazón de alguna manera había mirado directamente en el de ella y que se había enamorado del ángel de naturaleza dulce que vio adentro a pesar de su rostro repulsivo. Pero no era nada de eso. Esa primera noche después de conocerla simplemente no podía dejar de imaginar cómo sería hacer el amor con una criatura así, besarla y desnudarla. Se paseó por el circo durante las siguientes semanas. Se iba y siempre volvía de nuevo. Se ganó la confianza del gerente y negoció un contrato para la compañía en Brno. Lo siguió hasta allí y la gente del circo comenzó a considerarlo como uno de los suyos. Le dejaron vender los boletos, luego se hizo cargo del trabajo de la dama gorda como maestro de ceremonias, y hay que decir que era bueno en ese trabajo, calentando a la audiencia antes de que se levantara el telón mal pintado. «Cierren los ojos», gritaba, especialmente mujeres y niños, porque la fealdad de esta criatura es difícil de soportar para los ojos sensibles. Nadie que haya visto este fenómeno de la naturaleza podrá volver a dormirse en paz. Algunas personas incluso han perdido su fe en el Creador. En este punto bajaba la cabeza, aparentemente dejando esta frase incompleta, aunque en realidad no lo era. No sabía qué más decir. Se imaginaba que la palabra creador ponía todo bajo la luz adecuada. Algunas personas pueden perder su fe en este creador mirando a la mujer que espera detrás de la cortina, pero él mismo se había convencido de lo contrario. En todo caso, el creador había demostrado su existencia al señalar al empresario, otorgándole esta oportunidad, la de la mujer más fea del mundo. Algunos idiotas lucharon en duelos y se mataron entre sí por hermosas mujeres. Algunos idiotas regalaron sus fortunas por capricho de una mujer. Pero él no era como ellos. La mujer más fea se dedicaba a sus actos como un animal triste y domesticado. Ella era diferente de todas las demás mujeres e incluso le brindó oportunidades financieras en el negocio. Si la convirtiera en su esposa, se sentiría aparte, especial, ya que tendría algo que otras personas no tenían. Comenzó a comprarle flores, no buquets especiales, sino pequeños ramitos baratos, envueltos en papel de aluminio con un endeble lazo de papel de seda. O le daba un pañuelo de algodón, una cinta brillante o una pequeña caja de bombones. Luego observaba, hipnotizada, mientras ella ataba la cinta alrededor de la frente y en lugar de ser un adorno, el colorido lazo se convertiría en un horror. Y la miraba mientras ella chupaba los chocolates con una lengua abultada y de gran tamaño, haciendo que se formara saliva marrón entre los dientes muy separados y goteara por su barbilla cubierta de cerdas.
Le gustaba mirarla cuando ella no sabía que él estaba mirando. Se escabullía por la mañana y se escondía detrás de la carpa o del remolque. Se escabullía para acechar de cerca y verla durante horas, incluso a través de las grietas de la cerca de madera. Solía tomar el sol y pasaba mucho tiempo peinándose lentamente el cabello desordenado, como en trance, trenzándolo en trenzas delgadas y luego deshaciéndolo inmediatamente. También ella hacía crochet, mientras las agujas brillaban a la luz del sol, apuñalando el ruidoso aire del circo. O, con una camisa holgada, con los brazos desnudos, lavaba su ropa en una bañera. La piel de sus brazos y la parte superior del pecho eran pálidas. Se veían bonitas, suaves como la de un animal. Necesitaba este espionaje porque día a día su asco disminuía, derritiéndose al sol, desapareciendo como un charco en una tarde calurosa. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la dolorosa asimetría de ella, a sus proporciones rotas, a todas las deficiencias y excesos. A veces incluso pensaba que ella parecía normal. Cada vez que comenzaba a sentirse incómodo, les decía a todos que se iba a atender asuntos importantes, que tuvo una reunión con tal y mencionaba a un extraño o por el contrario un nombre conocido. Él estaba haciendo negocios, manteniendo conversaciones. Se lustraba las botas, se lavaba la mejor camisa y se ponía en camino. Nunca fue lejos. Se detenía en el pueblo más cercano, robaba la billetera de alguien y se emborrachaba. Pero incluso entonces nunca estuvo libre de ella porque comenzaba a hablar de ella. No podía prescindir de ella incluso durante estas escapadas. Y lo extraño era que ella se había convertido en su posesión más valiosa. Incluso podía pagar el vino con su fealdad cuando quisiera y más que eso, podía hipnotizar a hermosas mujeres jóvenes describiendo su rostro, mujeres que le dijeron que siguiera hablando de ella incluso tarde en noche cuando yacían desnudas debajo de él. Cuando volvía, siempre tenía una nueva historia sobre su fealdad, listo para contársela a la multitud, muy consciente de que nada existe realmente hasta que tenga su propia historia especial. Al principio, hizo que ella la aprendiera de memoria, pero pronto se dio cuenta de que la mujer más fea no era buena para contar historias. Hablaba monótonamente y se echaba a llorar al final, así que comenzó a contarles sobre ella. Se paraba a su lado, apuntaba su mano hacia ella y recitaba: La madre de esta desafortunada criatura que ven ante ustedes, cuya apariencia es tan terrible para sus inocentes ojos, vivía en una aldea en el borde de la Selva Negra. Y allí, un día de verano, mientras estaba recogiendo bayas en el bosque, fue perseguida por un jabalí salvaje que la atacó en un frenesí de locura, lujuria bestial. En este punto invariablemente escuchaba gritos silenciados y horrorizados, y algunas de las mujeres que ya querían irse empezaban a tirar de las mangas de sus maridos reacios a hacerlo. Tenía muchas otras versiones. Esta mujer viene de una tierra maldita por Dios. Ella es la descendiente de una raza malvada y despiadada que no mostró piedad hacia un pobre enfermo, por lo cual nuestro Señor castigó a toda su aldea con una terrible fealdad hereditaria. O, este es el destino que le sucede a los hijos de las mujeres caídas. Aquí ven los frutos de la sífilis, una terrible enfermedad que castiga la impureza hasta 5ª generación. Nunca se sintió culpable. Cualquiera de estos bien podría haber sido cierto. No sé quiénes fueron mis padres, le dijo la mujer más fea. He sido siempre así. Me encontraron en el circo cuando era un bebé. Nadie puede recordar lo que pasó antes. Cuando terminó su primera temporada juntos y el circo volvía perezosamente de regreso a Viena para su hibernación anual, le propuso matrimonio. Ella se sonrojó hasta las raíces y tembló. Entonces dijo en voz baja: «Está bien», y suavemente descansó su cabeza sobre su brazo. Podía oler su fragancia, era suave y jabonosa. Soportó este momento, luego retrocedió y comenzó a contarle los planes para su vida juntos, enumerando todos los lugares que visitarían. Mientras paseaba por la habitación, ella mantuvo los ojos fijos en él, pero estaba triste y silenciosa.
Justo al final, ella lo tomó de la mano y dijo le gustaría exactamente lo contrario, que se establecieran en algún lugar remoto y que nunca tuvieran que ir a ningún lado ni ver a nadie, y que ella cocinaría, tendría hijos y un jardín. Nunca serías capaz de lidiar con eso, replicó indignado. Creciste en el circo. Necesitas que te miren. Morirías sin que la gente te mirara. Ella no respondió. Se casaron en Navidad en una pequeña iglesia. El sacerdote que dirigió la ceremonia casi se desmayó. Su voz temblaba mientras recitaba. Los invitados eran personas del circo porque él le dijo que no tenía familia y que estaba tan solo en el mundo como ella. Cuando todos estaban adormecidos en sus asientos, cuando todas las botellas estaban vacías y era hora de irse a la cama, incluso ella estaba tirando de su manga, les dijo a todos que se quedaran y enviaron por más vino. No podía emborracharse, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas. Algo dentro de él permanecía absolutamente alerta, tenso como una cuerda. Ni siquiera podía relajar los hombros o cruzar las piernas, pero se sentaba allí de golpe, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Vámonos ahora, mi amor», le susurró ella al oído. Pero él se aferró al borde de la mesa como si estuviera clavado en ella con tachuelas invisibles. Los invitados más observadores podrían haber asumido que simplemente tenía miedo de estar en la intimidad con ella, desnuda, temerosa de la intimidad postnupcial obligatoria. ¿Era ese, de hecho, el caso? «Tócame la cara», le pidió ella en la oscuridad, pero él no lo hizo. Se levantó sobre ella apoyado en sus manos, de modo que todo lo que pudiera ver fuera su silueta, un poco más clara que la oscuridad del resto de la habitación, un pálido parche sin bordes distinguibles. Luego cerró los ojos, ella no podía verlo, y la tomó, como a cualquier otra mujer, sin un solo pensamiento en su cabeza, como siempre. Comenzaron la próxima temporada por su cuenta. Él tenía algunas fotos que había tomado de ella y distribuido por todo el mundo. Las reservas llegaron por telégrafo. Tuvieron numerosas apariciones y viajaron en primera clase. Ella siempre llevaba un sombrero con un pesado velo gris, desde detrás del cual vio Roma, Venecia y los Campos Elíseos. Le compró varios vestidos y le ataba él mismo las cintas de su corset, de modo que cuando caminaban por las calles llenas de gente de las ciudades de Europa, parecían una pareja humana adecuada. Pero incluso entonces, durante los buenos tiempos, él todavía tenía que escapar de vez en cuando. Ese es el tipo de hombre que era, el eterno fugitivo. Una especie de pánico repentinamente aumentaba en él, un insoportable ataque de ansiedad. Comenzaba a sudar y a ahogarse, y entonces agarraba un fajo de dinero en efectivo, tomaba su sombrero y corría escaleras abajo, y pronto se encontraba infaliblemente desplomado cerca del puerto. Allí se relajaba, su cara se aflojaba, su cabello se desordenaba, y el parche calvo, generalmente escondido debajo de sus mechones resbaladizos, emergería insolentemente para que todos lo pudieran ver. Inocente y alegremente se sentaba y bebía, dándose vueltas hasta que finalmente una prostituta persistente lo robaba. La primera vez que la mujer más fea le reprochó su comportamiento, la golpeó en el estómago porque incluso entonces tenía miedo de tocar su rostro. Ya no contaba historias sobre la sífilis o el jabalí en el bosque cuando hacían su rutina. Había recibido una carta de un profesor de medicina en Viena y hoy en día le gustaba presentar a su esposa en términos científicos. «Damas y caballeros, aquí tenemos un fenómeno de la naturaleza, un mutante, un error de evolución, el verdadero eslabón perdido». Los especímenes de este tipo son muy raros. La probabilidad de que uno nazca así es tan minúscula como la probabilidad de que un meteorito golpee este mismo lugar mientras hablo. Por supuesto, solían visitar al profesor universitario de vez en cuando.
En la universidad posaron para fotografías juntos, ella sentada y él de pie detrás de ella, con su mano sobre su hombro. Una vez mientras se medía a la mujer, el profesor habló con su esposo. «Me pregunto si esta mutación es hereditaria», dijo. «¿Has pensado en tener hijos? ¿Has probado? Tu mujer, No mucho después, tal vez en conexión con ese discreto intercambio, ella le dijo que estaba embarazada. Desde entonces fue un hombre dividido. Quería que ella tuviera un hijo como él. Entonces tendrían aún más contratos, incluso más invitaciones. Si surgiera la necesidad, a él, ello le garantizaría un largo sustento, incluso si su esposa muriera en el camino. Quizás se haría famoso, pero de inmediato tenía la idea de que el niño sería un monstruo y que realmente preferiría arrancarlo de su vientre para protegerlo de su sangre venenosa e infestada de defectos que verlo destinado a una vida como la de ella. Y soñaba que era ese hijo en su vientre, encarcelado allí, condenado a ser amado por una mujer así, y que confinándolo dentro de sí misma estaba cambiando gradualmente su rostro. O de lo contrario soñaría que era el jabalí en el bosque, violando a una niña inocente, se despertaba sudando y rezaba para que abortara. Su vientre le dio valentía a la audiencia y les hizo más fácil perdonar su monstruosa fealdad. Comenzaron a hacerle preguntas, que ella respondería con timidez de una manera tranquila y poco convincente. Sus conocidos más cercanos comenzaron a hacer apuestas sobre qué tipo de hijo tendría y si sería un niño o una niña. Ella lo tomó todo tan mansamente como un cordero. Por las noches cosía ropa de bebé. «¿Sabes?», decía ella, deteniéndose por un momento y fijando sus ojos en un solo lugar lejano. «La gente es tan frágil, tan sola. Siento pena por ellos mientras se sientan frente a mí, mirándome a la cara. Es como si ellos mismos estuvieran vacíos, como si tuvieran que mirar bien algo, llenarse de algo. A veces pienso que me envidian. Al menos yo soy algo. Ellos están tan desprovistos de alguna excepcionalidad, tan huérfanos de cualquier especialidad». Él hizo una mueca al oír lo que ella dijo. Dio a luz en la noche sin ningún problema, en silencio como un animal. La comadrona solo vino a cortar el cordón umbilical. Le dio un fajo de billetes para asegurarse de que no difundiera ninguna historia demasiado temprano. Con el corazón palpitante, encendió todas las lámparas a la vez para poder inspeccionar la cosa detenidamente. El niño era horrible, incluso peor que la madre. Tuvo que cerrar los ojos para no vomitar. Solo mucho más tarde se aseguró de que el recién nacido era una niña, como había proclamado la madre. Entonces, esto es lo que sucedió. Entró en la ciudad oscura, tal vez era Viena, quizás Berlín. Caía la nieve ligera y húmeda. Sus zapatos se arrastraban lastimosamente sobre los adoquines. Se sintió dividido por dentro otra vez, feliz, pero al mismo tiempo desesperado. Bebió y permaneció sobrio. Soñaba despierto y tenía miedo. Cuando regresó, varios días después, tenía ideas para su itinerario y compromisos promocionales listos. Le escribió al profesor y arregló la llamada de un fotógrafo, quien, con manos temblorosas, tras el flash de magnesio, registró la monstruosa fealdad de ambas criaturas. Tan pronto como termine el invierno, tan pronto como la forsythia florezca, tan pronto como los adoquines de las grandes ciudades estén secos, pensó, Petersburgo, Bucarest, Praga, Varsovia, cada vez más lejos, hasta Nueva York, Buenos Aires. Tan pronto como el cielo se extienda sobre la tierra como una enorme vela azul, la fealdad de esposa e hija hechizará al mundo entero y caerá de rodillas ante ellos. Más o menos en este punto la besó en la cara por primera vez. No en los labios, no, sino en la frente. Ella lo miró con ojos brillantes, casi humanos. Luego volvió la pregunta que nunca podría hacerle. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Se repetía para sí mismo sin darse cuenta cuando comenzó a hacer esta pregunta a otros también, incluso a sí mismo, en el espejo mientras se afeitaba. Era como si hubiera descubierto un secreto, que todos están disfrazados,
que los rostros humanos son solo máscaras. Toda la vida un gran baile veneciano de máscaras. A veces fantaseaba borracho porque nunca se permitía este tipo de tonterías cuando estaba sobrio, que se quitaba las máscaras y con un suave crujido de papel engomado de la máscara que revelaban... ¿Qué cosa? No lo sabía. Comenzó a molestarle tanto que no podía soportar estar en casa con ella y la criatura. Temía que algún día se rindiera a su extraña tentación y empezara a tratar de rascar la fealdad de su rostro. Sus dedos revolverían su cabello buscando los bordes ocultos, las correas y las tiras de pegamento. Así que se iba a tomar una copa y luego pensaba en el siguiente itinerario, diseñar los carteles, redactar nuevos telegramas. Pero a principios de la primavera llegó la terrible epidemia de gripe española y madre e hija se enfermaron. Acostados uno junto al otro con fiebre, respirando con dificultad, de vez en cuando, debido a un instinto de pánico, ella abrazaba a la niña, tratando de alimentarla en su delirio, sin comprender que no le quedaba fuerza para chupar y se estaba muriendo. Y cuando finalmente murió, él la tomó suavemente y la dejó en el borde de la cama. Luego encendió un cigarrillo. Esa noche la mujer más fea recuperó brevemente la conciencia solo para empezar a sollozar y a llorar de desesperación. Era más de lo que podía soportar. Era la voz de la noche, el sonido de la oscuridad directamente del abismo más negro. Se cubrió las orejas hasta que finalmente agarró su sombrero y corrió, pero no fue muy lejos. Caminaba arriba y abajo debajo de las ventanas de su propio apartamento hasta la mañana y de esta manera él la ayudó también a morir. Sucedió más rápido de lo que podía haber esperado. Se encerró en su habitación y miró a ambos cuerpos. Repentinamente parecían pesados, sustanciales. Se sorprendió de cómo el colchón parecía estar hundido debajo de ellas. No tenía idea qué hacer ahora, así que no le dijo a nadie más que al profesor. Bebiendo directamente de la botella, se sentó y vio cómo el crepúsculo gradualmente borraba los contornos de las formas inmóviles en la cama. «Sálvalas», suplicó incoherentemente una vez que el profesor hubo llegado a realizar una autopsia. «¿Te has vuelto loco? Ya no están vivas», espetó el hombre. Luego el profesor le entregó un papel y el viudo lo firmó con la mano derecha tomando el dinero con la izquierda. Pero ese mismo día, antes de desaparecer en el puerto, ayudó al profesor a transportar los cuerpos en carro a la clínica de la universidad, donde luego fueron secretamente embalsamados. Durante mucho tiempo, casi 20 años, permanecieron en el sótano frío del edificio hasta que llegaron mejores tiempos y se unieron a la colección principal, que incluía cráneos judíos y eslavos, bebés de 2 cabezas, gemelos unidos de todas las razas y colores posibles. Todavía se pueden ver hoy en los almacenes del Pathologisch Anatomisches Bundesmuseum una madre y su hija con ojos de vidrio, congeladas aún en una pose perfectamente digna, como si fueran los restos de alguna especie nueva y sin éxito.